instrumentos puede invertir un inversor? Y acá venimos en un tema muy particular, porque uno siempre suele pensar que las empresas vienen a la bolsa a emitir acciones, a financiarse con acciones. Y en realidad lo hacen a través de un montón de instrumentos. Las acciones son los más conocidos por los inversores, pero hay instrumentos de deuda, fideicomisos, distintas alternativas. Cada uno presenta distintas opciones al inversor para asumir, como decíamos, más riesgo, menos riesgo. Eso depende. Acá hay algo importante. ¿Cómo es el proceso en el cual la empresa se lleva el dinero? Primero la empresa pide permiso a la CNB, permiso a la bolsa para cotizar, hace oferta pública de sus acciones en el mercado primario. Cuando coloca esas acciones, contrata a un ente colocador, un underwriter que se llama, que suele ser un agente de bolsa, que se encarga de vender las acciones en el mercado primario a los primeros inversores que van a seguir a esa empresa. En ese momento todavía la empresa no está cotizando en bolsa, está dando sus primeros pasos. Ahí es cuando los inversores deciden si compran o no, invierten, compran las acciones o la deuda de esa compañía. Supongamos que una empresa viene a buscar 2 millones de pesos en una deuda o 300 millones de dólares, depende del tamaño de la empresa, el instrumento, etc. Viene a emitir acciones por 2 millones de pesos. Hay un grupo de inversores que deciden seguirla. En ese momento, en el momento de la colocación en el mercado primario, los inversores adquieren las acciones, la empresa emite esas acciones nuevas y se las entrega al inversor. Se lleva el dinero y va a invertir, a comprar máquinas, comprar materias primas, contratar gente, pagar los impuestos, los gastos, lo que haya dicho que iba a hacer con ese dinero. A partir de ahí, las acciones que adquirieron los inversores pasan a cotizar en la bolsa, en el mercado secundario. Y es allí donde uno ve que las acciones suben de precio, bajan de precio, hay inversores que compran, inversores que venden. Los que ganan o pierden vía la suba o baja de precio de los papeles son los inversores, no es la empresa. La empresa ya retiró los 2 millones de pesos que había venido a buscar, hizo sus operaciones y a partir de ahí los inversores son los que transan con esas acciones en el mercado. Recordemos que la empresa queda obligada a presentar información periódica a los inversores, a todos, para que ellos decidan qué hacer con sus papeles. Pero no es que va a ganar más plata o menos plata porque las acciones suban o bajen de precio. Esto va tanto para las acciones, obligaciones negociables y otros instrumentos. Vayamos ahora a las acciones puntualmente. Las acciones son capital de una empresa. El inversor que pone plata en bolsa, en acciones, está aportando capital a una compañía y se está haciendo accionista. Por ende, tiene derecho a justamente todos los derechos que tienen los accionistas. Dividendos, ir a las asambleas, analizar en base a eso qué es lo que va a hacer con sus inversiones. ¿Qué busca un inversor que compra acciones? ¿Cómo va a ganar plata? De 2 formas. Ganancia de capital, lo que uno espera es comprar acciones a $1 y venderlas más caras, $1.10, $1.20, $2. A veces las puede vender más baratas, 90 centavos, si el papel bajó y quiere sacarse de encima esos papeles. Y por otro lado, más allá de la ganancia de precio que uno tenga por comprar barato y vender caro, también está la ganancia de dividendos. Como uno es accionista, cuando la empresa gana plata, muchas empresas reparten parte de esa plata entre los inversores en la bolsa. Parte porque normalmente justo una porción de las ganancias que obtienen cada año las reinvierten en su propia actividad para que el negocio siga creciendo y en el largo plazo las acciones de los inversores también crezcan. Y otra parte decide distribuirla entre los inversores que la han seguido. Algo a tener en cuenta, las empresas normalmente colocan 20% de su capital a flotar, como se dice en el mercado, en poder de los inversores de la bolsa. El 80% lo mantienen los accionistas mayoritarios. Esto es un promedio. Hay empresas que tienen mucho más capital y otras empresas que tienen mucho menos. Empresas que tienen 80% de sus acciones en la bolsa y otras que tienen un 5%. Eso depende de la empresa y de la estrategia. Uno como inversor decide a qué empresa seguir en base a los dividendos y ese tipo de cuestiones. Así como tenemos las acciones, las empresas se financian también vía deuda. Hay instrumentos que nosotros denominamos instrumentos de renta fija. Las acciones son instrumentos de renta variable. Yo compro una acción a $1 y espero venderla a $1.10, $1.20. En cambio, si yo compro una deuda de la empresa y espero a que esa empresa me devuelva el dinero, voy a cobrar el capital que aporté más un porcentaje de tasa de interés que obviamente pacté con la empresa a la que le estoy prestando el dinero.
Estos instrumentos de deuda se llaman, en el caso de las empresas, obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son deuda. La empresa viene y en vez de pedirle plata al banco o a algún proveedor, le pide plata a los inversores en la bolsa. En la bolsa van a pactar, obviamente, las condiciones de ese préstamo, el plazo, las tasas, las garantías que va a dejar la empresa, cómo va a devolver el capital, todo lo que tiene que ver con condiciones de inversión, de emisión. Y acá hay algo interesante. La bolsa no determina qué condiciones tiene que tener un crédito. Volvemos al mismo criterio. La bolsa fija la información que tiene que presentar la empresa para venir a pedir plata. Pero quienes fijan las condiciones es el mercado. Yo, empresa, quiero pedir una deuda, 5 años de plazo, en pesos, con una tasa variable, con garantía y otras condiciones, y tengo que ver a ver si los inversores me van a seguir, si los inversores van a comprar esa deuda y van a decidir participar de ese negocio de esta forma. Eso es una negociación entre el mercado y, o sea, los inversores, cada uno de los que ponen plata, y la empresa. La tasa a la que va a conseguir el dinero, las condiciones se determinan en el momento de la negociación, en el momento de la colocación de los papeles. Muchas empresas cotizan deuda en la bolsa, tenemos empresas pymes muy chicas que vienen a pedir plata, están en condiciones de pedir plata vía la bolsa porque tienen una estructura financiera muy ordenada y mucha información financiera para brindar. Y por el otro lado tenemos grandes compañías que piden deuda normalmente más largas a veces, de más largo plazo, a 10 años, a 6 años, 7 años. Hay un universo de alternativas para invertir en renta fija. Empresas que me devuelven el capital en un periodo determinado con una tasa de interés. De la misma forma están los bonos públicos. Es deuda, pero de los gobiernos, gobierno nacional, provinciales y municipales. En ese caso, el gobierno pacta con los inversores una tasa de interés, condiciones de emisión, al igual que en la deuda privada. Y ahí es donde justamente el inversor decide si acompaña o no al gobierno emisor en esa deuda que está asumiendo. Muchos inversores, de hecho la mayoría del volumen de operaciones en la bolsa se da a través de la compra de títulos públicos, ¿sí? De deuda del gobierno o en una menor medida de obligaciones negociables. Otro instrumento son los fideicomisos financieros. En el caso de los fideicomisos, lo que se está financiando es un proyecto o un flujo de fondos futuro. No es la empresa la que va a pedir plata, sino que la empresa aísla su flujo de fondos o un proyecto de su estructura y con ese instrumento el fideicomiso sale a buscar plata en los inversores. Los inversores le pueden prestar plata al fideicomiso y a títulos de deuda, y al igual que una obligación negociable, el fideicomiso se compromete a devolvérselas en un plazo pactado con una tasa de interés. O también hay inversores que deciden, en el caso de fideicomisos de proyectos de inversión, acompañarlo vía capital, con certificados de participación. Uno compra un certificado de participación y espera ganar justamente las ganancias, la rentabilidad que haya tenido ese proyecto, no una tasa de interés pactada. Y acá volvemos a ver cómo en los primeros capítulos, cuál es el sentido del mercado de capitales, qué ventaja trae. A nivel privado hay muchos fideicomisos inmobiliarios, fideicomisos agropecuarios, fideicomisos de proyectos. El fideicomiso es una buena forma para darle un marco legal a una participación que tenemos varios inversores en un proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre esos fideicomisos privados y un fideicomiso con oferta pública? Que los fideicomisos en la bolsa tienen información, presentan balances, todo el contrato del fideicomiso es publicado en internet, es controlado por la bolsa, por la Comisión Nacional de Valores. Entonces, transparencia en su primer punto. Y en segundo lugar, también liquidez, porque acá los que proponen el fideicomiso como un negocio pueden venir a buscar inversores entre un número, como vimos, muy grande de inversores particulares, inversores institucionales, inversores individuales que van a poder apoyar a ese proyecto. Los fideicomisos, a diferencia de las acciones, no suelen tener mucho mercado secundario, o sea, la empresa viene, busca los fondos, se la lleva a través del fideicomiso y a partir de ahí los inversores suelen mantener esa tenencia, ese título en su cartera hasta el momento que le paga una tasa de interés. Entonces no vemos que haya operaciones periódicas compro-vendo fideicomisos financieros. Pero es una buena alternativa para financiar empresas, sobre todo empresas pymes,
porque si bien el fideicomiso en bolsa es un instrumento caro de armar, el resto de los instrumentos, las obligaciones negociables, las acciones son instrumentos baratos, no tienen mucho costo adicional a la tasa que le paga la empresa al inversor. El fideicomiso es otra cosa, es un instrumento más caro para justamente colocar. Pero yo puedo poner 50 pymes, 10 pymes, 100 pymes en un mismo fideicomiso y las financio a todas juntas. Y a veces hay pymes que se llevan muy poca plata de un fideicomiso, pero les sirve para financiar todo su proceso productivo de esa temporada. Entonces es un instrumento muy útil para pymes. Otro instrumento en el cual se puede invertir en bolsa y a la vez en el cual las empresas se pueden financiar son los cheques de pago diferido. Los cheques de pago diferido que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires principalmente son los avalados por sociedades de garantía recíproca. ¿Qué es una SGR? Es una sociedad que garantiza a las pymes. Uno de los principales puntos, uno de los principales problemas que tienen las pymes para acceder al crédito es justamente la garantía. Las SGR le dan garantía a las pymes para que las pymes puedan salir a pedir plata en mejores condiciones. Si la pyme no paga el crédito, es la sociedad de garantía recíproca la que va y cubre esa obligación que la pyme dejó colgada. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Obviamente la SGR después le exige, o antes, una contragarantía a la pyme para poder otorgar ese certificado de garantía. Acá en bolsa, los cheques que cotizan son cheques avalados por SGR. Entonces una pyme recibe un cheque de un cliente, ese cheque tiene fecha de pago dentro de 6 meses y en vez de esperar a cobrar, va y lo descuenta. ¿Dónde lo descuenta? Normalmente lo descuenta en el banco, pero ahora puede venir y descontarlo en la bolsa. A través de una SGR, va a una sociedad de garantía recíproca que le avala el cheque y ese cheque viene y se descuenta acá. Si es un cheque de 100.000 pesos, hay inversores que van a estar dispuestos a darle la plata. Obviamente son los 100.000 pesos menos la tasa de interés que van a cobrar por tener la plata esos 6 meses ahí metidos en ese cheque. La pyme se lleva el capital y se dedica a hacer su negocio, como siempre. El inversor permanece con el cheque avalado y el día del cobro se le va a acreditar el dinero de ese cheque en su cuenta a través del agente de bolsa. Algo importante, si ese cheque no se llega a pagar, tanto por la pyme que justamente lo endosó, como por el librador del cheque, la sociedad de garantía recíproca deposita el dinero. Los cheques avalados por SGR tienen una vigencia de alrededor de 9 años en la bolsa y nunca se ha dejado de pagar un cheque avalado en la bolsa. De hecho, yo como inversor no conozco quién es la pyme que está descontando ese cheque, ni quién es el librador. Lo único que puedo ver es quién es la SGR que lo avala, porque es el riesgo que yo como inversor estoy asumiendo. Yo, si no me paga la pyme, voy a cobrar por la sociedad de garantía recíproca. Es un muy buen instrumento, pero como es un instrumento conservador, obviamente la tasa que paga es baja con respecto a otros instrumentos más arriesgados. Acá hay algo importante con respecto al riesgo que asume un inversor. Un inversor puede comprar instrumentos riesgosos, instrumentos conservadores, pero siempre tienen que estar de acuerdo con su perfil de inversión. Más adelante, en otros capítulos, se van a ver instrumentos como las opciones, los derivados en general. Y vamos a ver que si bien son instrumentos de cobertura, suelen ser instrumentos más riesgosos. Hay inversores que invierten, obviamente, lo mismo en las acciones, hay empresas más riesgosas que otras. Y en realidad depende del inversor que quiera asumir ese riesgo. Lo importante es que el inversor comprenda que acá hay instrumentos ultra conservadores, a veces más conservadores que un plazo fijo incluso, y hay instrumentos mucho más arriesgados. La decisión queda en poder del inversor. Un inversor sano, un inversor profesional o un inversor que entiende lo que está haciendo es aquel que invierte de acuerdo a su propio perfil. No quiere decir que alguien que asuma riesgos es peor que otro. Lo importante es conocer dónde estoy poniendo la plata y qué tipo de inversor yo soy para sentirme cómodo justamente con esto que estoy haciendo en la bolsa. Pero para recordar siempre, uno lo que hace en la bolsa es invertir en empresas. Si es que compro acciones, obligaciones negociables, fideicomisos de empresas. Si a las empresas les va bien, si las empresas venden, ganan plata, el inversor va a ganar plata y va a poder obtener un rendimiento adicional a esos ahorros que tiene guardado y normalmente suele tener en forma pasiva ahí depositados sin que obtenga ninguna renta.